Bueno, hay un tiempo de coloquio ahora para que quiera hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes de la mañana. Hay alguna cuestión que ha entrado También se pueden hacer preguntas por la página web, vamos, las personas que están en la web. Hay alguna cuestión que haya entrado y que se puede decir. Y bueno, aquí tenemos una pregunta ya aquí Una para la Fundación. ¿La formación en qué idioma la dais? ¿En castellano, árabe, portugués? La formación se da en un 99,99% en castellano. Hay formaciones a medida para empresas que tienen a un grupo de personas que hemos dado en una ocasión, la dimos en chino y tuvimos un intérprete, traductor. Ahí ampliamos la duración de la sesión. Me acuerdo que era aula permanente y se amplió pues, por el trabajo que significa ir esto. En relación también al comentario anterior, si un poco era por ahí, ¿no?, la pregunta tuya, y ligándola a la que ha dicho Jorge Goldaracena, en la Fundación no hemos aprobado a todos los alumnos. Hemos tenido situaciones que son complicadas porque hay que dar luego respuesta a las empresas de personas que han venido y no sabían castellano ni lo más mínimo para siquiera hacerles una prueba oral, etcétera. Y, por supuesto, que tenemos procedimentado a nivel interno lo que tenemos que hacer en esas situaciones. Si hay que hacerlo en inglés el curso, pues lo haríamos en inglés, no hay ningún problema. O sea, lo lógico es que lo hagamos en castellano o en euskera, entiendo yo aquí. Bueno, desde la página web, las personas que están en Internet, pues bueno, pues supongo que es una asociación que se llama Stop Accidentes Laborales, hace algunas reflexiones, la cual dice, teniendo en cuenta que la incidencia de los accidentes de trabajo en el sector de la construcción es muy superior a la incidencia económica, PIB, empleo, y que la mayoría de ellos, al menos los graves mortales, son debidas no a un fallo de las medidas preventivas previstas, sino a su absoluta ausencia, falta de planificación, dejadez, y definiendo el accidente como suceso no deseado por el trabajador, podríamos hablar de violencia patronal. ¿Está infractualizado el delito de riesgo contra la seguridad y salud de los trabajadores por parte de la Fiscalía Especializada? Si hay alguien que quiera hacer algún comentario al respecto. Añade después, ¿hace la sociedad los mismos esfuerzos para visualizar a todas las víctimas de violencia? ¿Existen víctimas muertos de primera, segunda o tercera? Con respecto a la formación, dice, la formación del trabajador debe ser teórica, práctica, adecuada y suficiente. ¿Cumple la tarjeta profesional de la construcción con todas estas condiciones, incluida la práctica, o solo se ha convertido en un requisito más a la hora de la contratación? Papel mojado, al igual que la mayoría de los planes de seguridad y salud. ¿Quieres hacer algún comentario? Hay una pregunta para Jorge Goldaracena en relación con... Esta pregunta la hace Íñigo Araistegui Ascunce y dice, ¿estás de acuerdo en que uno de los grandes problemas para mejorar las condiciones de seguridad y salud en las obras es el poquísimo dinero que destina el promotor en los presupuestos de los estudios de seguridad y salud? Bueno, en respuesta, ¿no? Si considero de que es poco el dinero que destina el promotor, siendo prevencionista, por supuesto, yo sería insaciable, ¿no? Todo el dinero que pusiera sería poco. El que se dispone generalmente, pues cuando vuelvo un poco al espíritu de la ponencia, ¿no? Si uno hace un estudio de seguridad correcto, no tiene que valorar las medidas preventivas de manera correcta, ¿no? Eso en este país. En otros países donde tienen integrada la prevención en el propio proceso de ejecución, el coste de las medidas preventivas pues es como el del hormigón, ¿no? Estaría incluido. Aquí lo separamos. Pues bueno, si hay que separarlo y de manera diferenciada, evidentemente hay que valorarlo correctamente. Y sí que es cierto de que determinados estudios de seguridad, pues por una costumbre de hace ya unos cuantos años, se suele cifrar un porcentaje, el 2%. ¿Por qué el 2%? Pues la realidad algunos la sabemos, porque hubo algunos colegios profesionales que en base a esa cifra mínima cobraban unas tasas.
Con lo cual desvirtuaron un poco el que el presupuesto tiene que ser el que resulte y no fijar un mínimo de un 2% para lo que es. Ese mínimo, un 2%, se ha convertido en un fijo de un 2%, que para algunos promotores, pues como es mucho, lo ponen en el 1,5 o lo ponen en el 1. Entonces, en respuesta concreta, sí, todo dinero de promotor público que ponga a disposición de la prevención, para mí es poco. Bueno, yo en lo que respecta a la pregunta sobre tarjeta profesional, ¿no?, de la construcción, quería comentar. Desde luego sería maravilloso que la tarjeta acreditara la formación suficiente, adecuada, práctica y todo lo que necesitamos. Pero no hay que confundir un sistema de acreditación y un espacio donde se registra y se va guardando toda la formación de un trabajador con una obligación del empresario, ¿no?, en materia de prevención de riesgos laborales. Ahora me he despistado de lo que quería decir. Efectivamente, la formación de convenio es una formación de mínimos. La formación que vamos a incluir en la tarjeta profesional se puede validar, se ve que es la adecuada según los programas del convenio vigente, impartida por una entidad homologada, etcétera. La formación adecuada solo es capaz o solo la puede acreditar el servicio de prevención o el empresario, si gestiona él la prevención. Porque nosotros, ni nadie, ni las entidades, etcétera, bueno, las entidades sí, nosotros no podemos, nosotros no conocemos la evaluación de riesgos del trabajador que viene a hacer una formación, ¿de acuerdo? Simplemente acreditamos que esa formación se ha hecho conforme al sistema de acreditación y tiene toda la validez y que se ha presentado documentación original y válida, ¿de acuerdo? Y son diplomas que cumplen todos los requisitos exigibles. Que sea adecuada y suficiente, tendríamos que tener de todos los alumnos la evaluación de riesgos de su puesto. Esta parte corresponde a los servicios de prevención y serán los que tengan que completar después esta formación con lo que tengan que completarla en su caso. Y si es suficiente, pues será suficiente y la tarjeta pues lo acreditaría en ese caso. ¿De acuerdo? Sí, Javier Inda, de Osalan. En relación a la presentación de Aitor Guisasola, yo quisiera un poco que nos expusiera él mismo cuál es el objetivo último de la vigilancia de salud. Es decir, al final, la acción preventiva no reside en la determinación de la enfermedad profesional, sino en ese intento de que aflore para que se pueda prevenir. Creo que convendría profundizar en ese planteamiento porque creo que es el núcleo de tu exposición. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Efectivamente, no es tanto el hecho de cuántas sospechas de enfermedad profesional se declaren, no es tanto cuántas enfermedades profesionales se acepten como tales, porque lo que a todos nos gustaría es que no hubiera ninguna. Esta sería la primera. Bueno, en todo caso, lo que he intentado un poco explicar es que efectivamente es un sector que, como todos, tiene una serie de riesgos y el esfuerzo que hay que hacer es el de prevenir. Por lo tanto, es conocer para poder prevenir. Es decir, la cuestión de decir, vamos a comunicar una sospecha, es decir, que no es tanto comunicar la certeza de que esto es una enfermedad profesional, sino una sospecha. ¿Para qué? Para que nos haga reflexionar realmente cuáles pueden ser los problemas que existen, por qué esto se está produciendo, porque realmente la vigilancia de la salud, la función que tiene es la de descubrir los problemas para poder analizar las causas y para poder proponer las soluciones. Y creo que esa es un poco la función que esto tiene, es hacer surgir aquello que de alguna manera no se ve. Entonces, el hecho de que hubiera en este momento más comunicaciones, por ejemplo, de sospecha de enfermedad profesional, la función que tiene sobre todo es la de intentar aflorar aquello que no se ve
que creo que creemos muchos, que puede salir a la luz, y que ese salir a la luz no es tanto para indemnizar a alguien o para reconocer, no, que también tiene su función, por supuesto, pero sobre todo creo que la función es la de que podamos pensar preventivamente y desde ese pensar preventivamente ir proponiendo soluciones. Porque si sospecho de que hay una tendinitis y soy un médico, bien sea del trabajo o bien de esto, puedo empezar a pensar por qué esto se ha producido y puedo pensar en cómo podría intentar evitar que esto se produzca. Y esta es la función de la vigilancia de la salud y también ese énfasis en que algo aflore, pero no por el hecho de aflorar, no es un fin en sí mismo, sino que sea el medio para que podamos ver por qué esto se está produciendo y finalmente qué podemos hacer para que realmente no se produzca. Es un poco, si se quiere, pues eso, empujar a que la prevención sea el centro de nuestra actividad preventiva, tanto a nosotros como organismo, como los servicios de prevención que tienen esta función y creo que la hacen. Bueno es también decir, bueno, vamos a hacer en aquellas cosas que vemos que algo puede estar un poquito, pues eso, en ese aflorar que nos gustaría que aflorara más, pues adelante con ello. Yo creo que son invitaciones a la mejora. No es una crítica a usted hace algo mal, ¿no? Yo creo que se hacen muchísimas cosas bien y esto es una invitación a puntos de mejora. Por eso que quizá a veces el énfasis puede ir en cuestiones que parecen negativas y no debe de escucharse así o no es un poco la intención. Es quizá marcar determinados puntos de mejora sobre los que creo que tenemos muchas posibilidades y creo que nos va a ayudar muchísimo a proponer medidas de prevención. Gracias, doctor. Bueno, Stop Accidentes Laborales sigue haciendo más reflexiones. Dice que no se trata de salir de la crisis, sino de cómo se sale sin cometer los mismos errores de los últimos 35 años y menciona el Real Decreto 555 del año 86, donde ya se hace obligatorio que se hagan estudios de seguridad y salud en las obras. Luego, invitado 11 hace también una reflexión en relación con los planes de seguridad y salud, en el que dice que se da por hecho que el ponente ha dado por hecho que los estudios de seguridad y salud tienen un contenido aceptable y que en muchos casos los planes no los tienen. Mi apreciación personal es que los estudios son en general deficientes y generalistas, nada que ver en ocasiones con el tipo de obra a ejecutar, en el mismo grado que pueda serlo el plan. No hablemos del presupuesto asignado en materia de seguridad y salud en el trabajo. Son muchos claramente insuficientes e inadecuados al proyecto a ejecutar. Independientemente de la circunstancia concreta de cada obra, en la documentación previa se refiere, tampoco podemos desconsiderar los recursos preventivos de lo que ocurre en la obra, tampoco únicamente al contratista. El principal medio de coordinación que la legislación establece es el coordinador de seguridad y salud, como parte de la dirección facultativa de la obra, son con capacidad de mando y presupuestaria, que debe tener decisiones y técnicas de organización para planificar los distintos trabajos, es que hay que anticiparse, decidir, consensuar, se requiere programar y planificar, trasladarlo al contratista. Vamos, en resumen, la seguridad y salud en el trabajo es una tarea a desempeñar conjuntamente entre las partes intervinientes, siempre teniendo en cuenta la existencia de una dirección facultativa y un coordinador, que son los que deben garantizar la aplicación del proyecto y un estudio esté mejor o peor contemplado y desarrollado por el plan de seguridad. La construcción necesita coordinadores de seguridad y salud que se anticipen, que planifiquen las medidas preventivas a aplicar, las concreten, las verifiquen y las paguen. No necesariamente deberían ser arquitectos o ingenieros, ello no garantiza su cualificación. No sé si quieres hacer algún comentario o... ¿Sí? No, bueno. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Y va para Jorge, como era de esperar. ¿Por qué ese empeño en que el plan de seguridad debe ir firmado por el técnico de prevención que lo elabora, cuando el técnico de prevención que elabora el plan, suponiendo que lo elabore él, porque podría ser uno o varios, ya tiene un guión obligatorio de cómo lo tiene que hacer? Después de haberlo hecho, se lo van a supervisar y se lo van a hacer corregir. Y realmente al final resulta que no es el autor del plan,
es alguien que ha escrito el plan, pero que lo ha escrito en base a algo ya escrito y algo ya preestablecido. Entonces, no sé por qué ese empeño en que lo firme el técnico de seguridad cuando realmente no es invento suyo. La evaluación de riesgos sí es invento suyo, porque, con perdón de la expresión, la pare desde el principio, pero el plan de seguridad no, le viene con un guión y le viene con unas correcciones después. Entonces, ya no es origen suyo. Entonces, ¿cómo va a firmar un plan de seguridad una persona que no ha hecho ese documento? O sea, que no es realmente suyo. Bueno, en realidad, digo a ti, la respuesta yo creo que ya he comentado antes, y es que lo que yo considero es que, digamos, el plan de seguridad intervengan dos partes, una la prevencionista y la otra la que tenga capacidad ejecutora. Por eso he hablado de jefe de obra, que vaya a realizar la obra, y la parte prevencionista. ¿Por qué? Pues para que el prevencionista, el técnico de prevención, supla las carencias en prevención que pueda tener el jefe de obra. El jefe de obra conoce procesos constructivos y todos sabemos, con la experiencia que tú tienes, que algunos jefes de obras hay que atarles en corto, porque no ven el riesgo con el mismo calibre con que lo podemos ver los prevencionistas. Entonces, para mí, si hay una persona que une esas dos cualidades, perfecto, pero si no, más que hablar de titulares, hablaría de cualidades, cualidad prevencionista, cualidad ejecución. Es decir, conocer procesos, conocer de qué manera se pueden reducir la prevención, cuando hace falta poner protecciones colectivas, cuáles hay, cuáles se deben de poner, esos dos conceptos juntos. Y respecto de lo que preguntaba anteriormente, pues casi queda respondido también con esto, ¿no? El tema el estudio de seguridad debería de ser el documento perfecto, ¿no? Y de ahí, pues eso, el plan de seguridad pues sería un copia y pega de un documento perfecto. Vale, una pregunta que se hace es, ¿podrían los autónomos ser contratistas principales y como tal realizar un plan de seguridad? No. Bien, Stop Accidentes. Bueno, no como autónomo, pero si tiene trabajadores a su cuenta, evidentemente sí, porque es una empresa, pero nada más. No da detalle. Un comentario sobre la tarjeta, bueno, con lo que se ha dicho, pues que no cumpliría los requisitos de la ley de prevención. Luego nos pregunta Alberto Martínez Morera, respecto a la investigación de los accidentes que se lleva a cabo por parte de las empresas, en muchas ocasiones en colaboración con su servicio de prevención, creo que la utilidad de las mismas es escasa dado el poco nivel de profundización. La mayor parte de las veces se rellena una ficha y no se actualiza la evaluación de riesgos teniendo en cuenta las deficiencias observadas. ¿De qué forma creéis que se puede mejorar ese aspecto? Al haber muchas empresas pequeñas, el número de delegados de prevención es escaso. Desconozco si está recibiendo de manera mayoritaria la formación regulada en el convenio de construcción. Mira, voy a aportar una idea. Voy a aportar una idea porque se me ha ido antes y yo creo que ha sido... ya se ha comentado a la mañana. Se está haciendo investigación de accidentes por parte de Osalan y tenemos una dificultad, incluso estoy hablando de mi propio pellejo como coordinador, ¿no? Se hace investigación de un accidente en una obra por parte de Osalan y no tengo acceso a ese informe. No tengo acceso porque Osalan lo envía a la a la empresa a la cual pertenece la persona accidentada. En algunos casos lo envía al promotor, pero al coordinador no se le envía. Entonces, se pueden introducir en ese informe, incluso puede sugerir medidas preventivas que yo como coordinador desconozco y que puedo estar totalmente de acuerdo con ellas y que encima son las que pueda haber pedido y solicitado antes. Entonces, sí que aprovecho la circunstancia para reivindicar, ¿no?, de que se habilite alguna forma. Entiendo que hay una protección de datos, en fin, todo habría que mirarlo, pero que se habilite alguna forma para los que estemos involucrados en la prevención de una obra determinada, cuando haya un accidente, estemos enterados de lo que ha pasado. Sería mejor difundir es prevenir, ¿no?, que todos tuviésemos acceso a la totalidad de los informes de investigación, pero entiendo que hay una privacidad de datos que de alguna manera hay que cubrir. Bien, la siguiente cuestión que nos hace la misma persona está relacionada con las viviendas unifamiliares, donde el promotor es la cabeza de familia. Igual esa cuestión la podríamos dejar para mañana, para la mesa que va a tratar un poco sobre este tema. Vuelve a hacer otra pregunta y nos pregunta respecto a la adhesión de las subcontratas a los planes de seguridad y salud de las obras realizados por los contratistas. Considero que este documento es un mero formalismo. La realidad es que muchas veces esas subcontratas no reciben el plan de seguridad y si lo reciben no se lee nadie. Por lo tanto, difícil cumplirlo. Creo que los coordinadores deberían estar más encima de este aspecto.
Pues no estoy de acuerdo, porque evidentemente la obligación no la tiene el coordinador, la tiene la empresa. La empresa es la que debe de comunicar a sus subcontratistas, que no los elijo yo como coordinador, sino los elige la empresa, les debe de comunicar los riesgos de ese centro de trabajo al que van a acudir, ¿no? Para mí, ¿cómo exijo yo ese tipo de cuestiones? Es sencillo. O sea, simplemente con la firma del subcontratista en el libro de subcontratación ya está reconociendo que ha recibido la parte correspondiente del plan que le afecta. ¿Que es un mero formalismo? Estoy totalmente de acuerdo, sí. Pero ya digo, la obligación está en la empresa, no en el coordinador. En otro aspecto importante, esta misma persona vuelve a escribir y dice que otro aspecto importante es que en muchas ocasiones los proyectos de arquitectura no tienen en cuenta el mantenimiento del edificio durante la vida útil, de ahí que nos encontremos con accesos deficientes a cubiertas, etc. Creo que se debe estar más encima de la obligación que tiene el proyectista de tener estos aspectos en cuenta en sus proyectos. Bueno, ahora ya está exigido. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la última cuestión que ha entrado es, últimamente está la costumbre de que cada vez que se hace un caserío o chalet se contrata a un autónomo como contratista principal y este no realiza el plan de seguridad porque se supone que es una contratación de un cabeza de familia con respecto a su vivienda y no se le exige plan de seguridad. ¿Esto sería correcto? Bueno, evidentemente no, pero Jack Sparrow pues está en todas las contrataciones, ¿no? De acuerdo, pues